Hola a todos, ¿cómo están? En este video resolveremos un ejercicio de aplicación sobre ensayos de hipótesis. Durante el desarrollo del mismo, van a notar que tendremos en cuenta varias ideas asociadas con el cálculo de probabilidades y que trabajaremos también con algunas distribuciones ya conocidas. Los invito a verlo. Leyendo juntos el enunciado, que dice así: una empresa, precursora de nuevas tecnologías, acaba de poner a la venta un nuevo modelo de baterías de larga duración. Los directivos de la compañía aseguran que la duración media de estas baterías es de por lo menos 50 horas. Un comerciante decide contratarlo a usted como estadístico para que diseñe una prueba y, a partir de esta, poder decidir si creer o no en la afirmación de los directivos de la empresa. La duración de las baterías se distribuye en forma normal con desvío conocido igual a 10 horas. Se requiere que la prueba considere las siguientes condiciones: reconocer con al menos 0,96 de probabilidad cuando los directivos tengan razón. Por cuestiones de presupuesto, se restringe la posible muestra a 81 baterías. Entonces, en base a esta información, se pide: presenta un informe completo que permita tomar decisiones respecto de lo que dicen los directivos. Incorpore un análisis de los riesgos inherentes a la prueba diseñada, indicando al menos 3 puntos en la curva característica e interpretando alguno de ellos. Y por último, si al tomar una muestra se obtuvo una duración promedio de 49 horas, ¿qué decisión tomaría? Como siempre, comencemos por lo que nos va a ayudar a comprender mejor el enunciado y lo pedido, que es la definición de las variables involucradas y la identificación de los datos brindados. En este caso, la variable a la que se hace referencia es la duración de estas nuevas baterías, expresada en horas. Yo decido llamarla con la letra X en mayúscula. De acuerdo con el enunciado, esta variable sigue una distribución normal con desvío 10, por ende la varianza se obtiene al calcular el cuadrado de este número, y da 100, y media desconocida. No tenemos idea del valor de la media poblacional. Como datos, se pide que la prueba permita reconocer con al menos 0,96 de probabilidad cuando los directivos tengan razón. Contamos con el tamaño de la muestra a considerar, que en este caso es igual a 81, y tal como se dijo anteriormente, conocemos el desvío poblacional, que es igual a 10. Comencemos con el primer ítem del ejercicio, que dice: presenta un informe completo que permita tomar decisiones respecto de lo que dicen los directivos. Dejo por acá los datos que disponemos. Para responder a lo pedido, vamos a ir paso por paso. En principio, vamos a buscar en el enunciado alguna afirmación, suposición o comentario que alguien realiza sobre algo que podría estar pasando o no, sin saberlo con certeza. En este caso, los directivos dicen que la duración media de las baterías es de por lo menos 50 horas. Ahora vamos a presentar las hipótesis involucradas en el problema. Para esto, intentaremos escribir esta afirmación como una condición expresada en términos de algún parámetro poblacional. En el enunciado, los directivos comentan algo acerca de la duración media de las baterías, que tal como se dijo anteriormente, es un parámetro desconocido. Entonces, si expresamos la afirmación que hace un momento escribimos en forma literal en términos de la media de la variable x, nos quedaría media de x mayor o igual a 50. Por otra parte, podemos expresar también la condición contraria, que sería media de x menor a 50. La hipótesis que incluye la condición de igual será la hipótesis nula, que denominaremos H sub 0.
Y la hipótesis que no incluye la condición de igual será la hipótesis alternativa, que representaremos con h sub 1. A continuación, vamos a presentar la variable de decisión, que sería la variable estimadora del parámetro poblacional involucrado en las hipótesis. En este caso, como estamos trabajando con una hipótesis acerca de la media, la variable de decisión resulta ser la variable promedio, que tiene distribución normal debido a que se calcula a partir de la variable x, según el enunciado, con distribución normal. Agrego también el cálculo correspondiente a sus parámetros, media, varianza y desvío. Recuerden que la media de la variable promedio es igual a la media de la variable x. La varianza de la variable promedio se obtiene a partir del cociente entre la varianza de la variable x y el tamaño de la muestra. El desvío se calcula como siempre por medio de la raíz cuadrada de la varianza, resultando el cociente entre el desvío de x y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Una vez presentada la variable de decisión, vamos a pensar en una regla que permita tomar decisiones acerca de si rechazar o no rechazar la hipótesis nula, considerando la variable de decisión y los valores de la muestra. Procedemos a graficar la variable de decisión que, tal como se comentó, tiene distribución normal. Para tomar un valor de referencia, vamos a partir del supuesto de que la media poblacional es igual al valor extremo de la hipótesis, en este caso igual a 50. Tengan en cuenta que esto es una suposición, porque desconocemos el valor de la media poblacional. En base a esto, podemos pensar en el planteo de una regla de decisión simple y decir que, dada una muestra de las duraciones de 81 baterías, se podría calcular el promedio observado y a partir del mismo decidir. Si el promedio es mayor o igual a 50 horas, decimos que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y si es menor a 50 horas, decimos que efectivamente hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. No obstante, esto tiene un inconveniente. Pensemos en cómo se interpreta el área señalada en color. Como estamos observando área por debajo de una función de densidad, podríamos hablar de probabilidades, ¿verdad? Y fíjense que hay mucha probabilidad de rechazar la hipótesis de que la duración media es mayor o igual a 50 horas cuando en realidad sea de 50 horas. No se olviden que partimos de este supuesto. Se puede notar que dicha área se corresponde con la zona de rechazo. Por otra parte, imagínense que la duración promedio observada a partir de la muestra resulta ser de 49 horas. ¿Es conveniente, en este caso, rechazar la hipótesis de los directivos y decir que la duración media es menor a 50 horas? Pensemos, ¿qué podríamos hacer para mejorar esta situación? Deberíamos pensar en disminuir este riesgo de rechazar la hipótesis nula si la duración media fuera de 50 horas. Esto se puede lograr trasladando el punto que delimita las zonas de rechazo y no rechazo hacia la izquierda. De esta manera, se incrementa la probabilidad de no rechazo y disminuye la probabilidad de rechazo, si la media de x fuera de 50. Ahora, recordemos la condición de que la prueba debe reconocer con al menos 0,96 de probabilidad cuando los directivos tengan razón. ¿Qué significa esto de reconocer con al menos 0,96 de probabilidad cuando los directivos tengan razón? Bueno, que si la duración media fuera efectivamente de 50 horas, que es el mínimo valor de la media que
cumple con la afirmación de los directivos, la probabilidad de no rechazar sea de 0,96. Y que si la duración media fuera, por ejemplo, de 55 horas, la probabilidad de no rechazar fuera aún mayor a 0,96. Para cumplir con lo pedido, esta probabilidad de no rechazar debería ir aumentando conforme se vayan considerando valores de la media aún más altos. Esto nos da la pauta de que si la duración media fuera de 50 horas, el área que se corresponde con la probabilidad de no rechazo debería ser de 0,96, mientras que el área que se relaciona con la zona de rechazo debería ser igual a 0,04. Al punto de corte que separa las zonas de rechazo y no rechazo lo llamaremos punto crítico. Y es lo que nos queda por calcular para poder establecer una regla que permita tomar una decisión respecto a las hipótesis planteadas. Para esto, pensemos el cálculo de la probabilidad asociada con la decisión de rechazar la hipótesis, nula, si la duración media fuera de 50 horas. La condición de rechazo se da cuando el promedio es inferior al punto crítico. Por eso, planteamos la probabilidad del suceso X promedio menor al punto crítico si la media de X fuera de 50 horas, siendo esta probabilidad igual a 0,04. Como X promedio se distribuye en forma normal, para calcular esta probabilidad buscamos el suceso equivalente respecto a la variable normal estándar Z. Ahora bien, al momento de estandarizar, necesitaríamos contar con la media y el desvío de la variable X promedio. Tal como se dijo anteriormente, la media de la variable X promedio es igual a la media de X. Y como en este caso estamos trabajando con el supuesto de si la media de X fuera igual a 50, entonces la media de la variable promedio sería igual a 50 también. Por otra parte, el desvío de la variable promedio se calcula como el desvío de X, que es 10, dividido la raíz cuadrada de 81. Como la condición de Z sobre la que se quiere calcular la probabilidad es de menor o igual, se puede aplicar la definición de función de distribución acumulada y luego, por medio de algún software, obtener el valor de Z hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,04. Este valor resulta ser menos 1,75 y es el valor de Z crítico, que permitirá tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Para conocer el valor crítico en términos de la variable X promedio, se iguala la expresión del cálculo de Z en función del punto crítico a menos 1,75. Y al despejar, obtenemos un valor crítico de X promedio igual a 48,056. Pensemos en cómo informar la regla de decisión diseñada. En otras palabras, ¿cuál sería el procedimiento a llevar a cabo para tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula en base a la información brindada por la muestra? Bueno, podemos comenzar indicando: tomar una muestra de 81 baterías, medir el tiempo de duración de cada una y calcular el tiempo promedio observado. Entonces, en base a este tiempo promedio observado, calcular el Z observado. Y si el Z observado es mayor a menos 1,75, decimos que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, vamos a pensar que la duración media de las baterías es de al menos 50 horas. Tengan en cuenta que hablar de la condición
z observado mayor a menos 1,75 equivale a decir x promedio observado mayor a 48,056. Por otro lado, si el z observado es menor a menos 1,75, decimos que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, vamos a pensar que la duración media de las baterías es menor a 50 horas. Nuevamente, tengan en cuenta que hablar de z observado menor a menos 1,75 se relaciona con decir x promedio observado menor a 48,056. Importante y no puede faltar. No nos olvidemos de indicar que esta regla está sujeta a riesgos, o en otras palabras, a probabilidades de equivocarse. Entonces decimos que este criterio está sujeto a un riesgo del 4% o a una probabilidad de 0,04 de decir que la duración media no es de al menos 50 horas cuando sea exactamente de 50 horas. Y de esta manera indicamos el mayor error de tipo 1 que se puede cometer. El siguiente ítem de este ejercicio pide: incorpore un análisis de los riesgos inherentes a la prueba diseñada, indicando al menos 3 puntos en la curva característica e interpretando alguno de ellos. Para graficar la curva característica, vamos a indicar en el eje horizontal distintos valores posibles de la media poblacional y en el eje vertical diferentes probabilidades relacionadas con el no rechazo de la hipótesis nula, si la media poblacional tomara distintos valores. Pueden notar que los valores posibles que se indican en este eje vertical van desde 0 hasta 1, justamente porque estamos hablando de probabilidades. Ahora bien, vamos a calcular algunos puntos de esta curva, suponiendo distintos valores para la media de x. Empecemos viendo qué pasa si la duración media de las baterías fuera igual a 48,056, es decir, si coincidiera con el punto crítico de x promedio, que hallamos cuando definimos la regla de decisión. Bueno, es necesario recordar que en este ejercicio no rechazar la hipótesis nula significaba que x promedio fuera mayor a 48,056. Entonces, la probabilidad que vamos a calcular es probabilidad de x promedio mayor a 48,056 si la media de x fuera igual a 48,056. Como queremos resolver una probabilidad respecto a una condición de mayor sobre una variable con distribución normal, vamos a partir del cálculo del complemento, a fines de trabajar con probabilidades acumuladas. Como siempre, estandarizamos la variable, que en este caso es x promedio, buscando el suceso equivalente correspondiente a la variable normal estándar z. Para esto, le restamos a 48,056 la media de x promedio, que es igual a la media de x. Recuerden que estamos bajo la suposición de si la media de x fuera igual a 48,056. Y dividimos por el desvío de x promedio, que se calcula con el cociente del desvío poblacional sobre la raíz de n, ambos datos conocidos. Hacemos la cuenta para calcular el z correspondiente, que resulta ser de 0. Luego, por medio de un software, buscamos la probabilidad acumulada hasta z igual 0, que como era de esperarse, es igual a 0,5. Al calcular el complemento, lógicamente da 0,5 también. Entonces, indicamos este punto en la curva. ¿Cómo interpretamos este punto?
Bueno, decimos que hay un riesgo del 50% o una probabilidad de 0,5 de no rechazar la hipótesis nula, o en otras palabras, de decir que la duración media de las baterías es de al menos 50 horas, cuando en realidad la duración media sea de 48,056 horas. Ahora vamos a analizar el caso de si la duración media fuera de 50. Entonces seguimos el mismo procedimiento de antes, con la diferencia que va a haber un cambio al momento de estandarizar la variable x promedio, debido a que ahora partimos del supuesto de que la media de x es igual a 50. Por ende, la media de la variable x promedio será igual a 50. El desvío de la variable x promedio se mantiene constante. Luego, tenemos que obtener la probabilidad acumulada hasta z igual menos 1,75, utilizando algún software, ¿no? Que es igual a 0,04. A partir del complemento, se obtiene que el valor de la probabilidad que estábamos buscando resulta ser de 0,96. Entonces, indicamos este punto en la gráfica. Bueno, si fueron observadores, esta probabilidad es la que tuvimos en cuenta cuando construimos el criterio de decisión en función de la variable promedio. Veamos cómo se interpreta. Decimos que hay una probabilidad de 0,96 de no rechazar la hipótesis nula, o en otras palabras, de decir que la duración media de las baterías es de al menos 50 horas, cuando en realidad sea de 50 horas. Ahora bien, tengamos cuidado, porque decir que la duración media de las baterías es de al menos 50 horas, cuando efectivamente sea de 50 horas, no representa un riesgo o error. El error, en este caso, sería rechazar que la duración media es de al menos 50 horas si en realidad fuera de 50 horas. Por este motivo, cuando calculemos la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula para valores de la media mayores o iguales a 50, que son los que hacen verdadera la hipótesis, los riesgos o errores se indican a través del complemento de esas probabilidades de no rechazo. Vamos a calcular un último punto para graficar la curva característica, considerando el supuesto de si la media de x fuera igual a 46. Para resolver la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, al igual que en los casos anteriores, planteamos la probabilidad del suceso x promedio mayor a 48,056 si la media de x fuera de 46. Luego seguimos el mismo procedimiento que antes, pero teniendo en cuenta que es necesario detenerse y prestar especial atención al momento de estandarizar. Esto se debe a que, como ahora estamos considerando el caso de si la media de x fuera 46, entonces la media de x promedio sería igual a 46 también. El desvío de la variable x promedio se mantiene igual. Calculamos el valor de z, que resulta ser de 1,85. Y luego, utilizando un software, obtenemos la probabilidad acumulada hasta este valor de z, que es igual a 0,97. No nos tenemos que olvidar que el objetivo es resolver una probabilidad con una condición de mayor. Y por eso tenemos que calcular 1 menos 0,97, obteniendo como resultado 0,03. Indicamos este nuevo punto en la gráfica.
Tal como pueden notar, podríamos calcular infinitos puntos de acuerdo con distintos valores posibles de la media de x, dando lugar a una curva con la siguiente forma. Ahora vamos a interpretar el riesgo relacionado con este punto calculado, con el último. Decimos que existe un riesgo del 3% o una probabilidad de 0,03 de decir que la duración media de las baterías es de al menos 50 horas, cuando en realidad sea de 46 horas. Para finalizar, vamos a resolver el último ítem de este ejercicio, que dice: si al tomar una muestra se obtuvo una duración promedio de 49 horas, ¿qué decisión tomaría? Bueno, de acuerdo con el criterio de decisión que diseñamos, para tomar una decisión acerca de si rechazar o no rechazar la hipótesis nula de que la duración media es de al menos 50 horas, deberíamos calcular el valor de z observado a partir de este promedio que se obtuvo con los datos de una muestra de 81 duraciones de baterías. Ahora bien, el valor de z observado se calcula con la siguiente expresión, donde al promedio observado se le resta el valor de la media de la variable x promedio. Y dado que partimos del supuesto de que la media de x era igual a 50, la media de x promedio también será igual a 50. A esta diferencia la dividimos por el desvío de la variable x promedio, que se obtiene a través del cociente entre el desvío poblacional conocido y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Reemplazando por el valor del promedio observado, llegamos a que el z observado es igual a menos 0,9. Ahora bien, recordando la regla de decisión, como el valor de z observado, menos 0,9, es mayor al valor del z crítico, que era de menos 1,75, decimos que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Esto también lo podemos notar cuando observamos que el promedio observado, 49, es mayor al punto crítico expresado en función de la variable x promedio, que era de 48,056. En conclusión, como no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de que la duración media de las baterías es de al menos 50 horas, decidimos pensar que los directivos de la compañía tienen razón, siempre asumiendo los riesgos involucrados con la prueba diseñada. Bueno, con esto finalizamos este ejercicio. Espero haberlos ayudado en la comprensión de los conceptos trabajados. Un saludo grande y muchas gracias.